El día de hoy hemos llegado al final de esta serie. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre el último de los distintivos bautistas, que trata sobre aceptar solo dos oficios, pastor y diácono. Pero el tiempo solamente nos rindió para hablar del primer oficio, del pastor. Pero dándole continuidad a lo que ya comenzamos a estudiar, el día de hoy estaremos abordando todo lo que concierne en cuanto a el oficio del diácono. El día de hoy seguiremos el estudio en cuanto a nuestro último distintivo, que tiene que ver con que se aceptan solo dos oficios, que tiene que ver con el pastor, obispo y diáconos. Días atrás estuvimos hablando en cuanto a qué era el pastor, cuál era su función y cuáles eran los requisitos para llegar a ser pastor. Y también estuvimos aclarando algunas dudas en cuanto a si podía una mujer ser o no ocupar el cargo de pastor. Hoy estaremos hablando en cuanto a lo que tiene que ver con diácono. La palabra diácono pocas veces es encontrada en las Escrituras. Se encuentra prácticamente 2 veces en la Biblia. Y tiene que ver, o viene del griego diaconeo, que significa un servidor. Ahora, ¿dónde la encontramos? En la carta de Filipenses, capítulo 1, en el versículo número 1, Pablo le escribe a la iglesia y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Acá vemos que el apóstol está haciendo referencia a lo que nosotros hemos denominado los dos oficios, es decir, al pastor y al diácono. Pero en realidad un diácono es un servidor. Ok, importante señalar esto, porque de repente en algunas iglesias ven a los diáconos como una figura de autoridad, sí, o una figura de poder. Pero la misma palabra original no señala que sea una posición de autoridad como un pastor, sino que la palabra es siervo. Siervo. Entonces, ¿cuál sería específicamente la función de un diácono en una iglesia? Fíjate que la misma palabra de Dios, aunque no menciona muchas veces la palabra diácono, como lo acabo de decir hace un momento, sino que la podemos encontrar 2 veces, una en Filipenses, donde le acabo de mostrar, y la otra en Primera de Timoteo, cuando se habla de los requisitos. Sí, cuando se hacen traducciones de la palabra servicio, se refiere a esto de diáconos. Y vamos a ir a Hechos capítulo número 6. Hechos capítulo número 6, versículo número 1. Vamos a estar leyendo ahí. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí en esta porción se está presentando un problema en la iglesia primitiva. Sabemos que en las primeras predicaciones que tuvieron los apóstoles se convertían 5,000 personas, se convertían 3,000, sin contar a las mujeres ni a los niños que eran creyentes. Entonces el crecimiento de la iglesia fue masivo.
Sí, porque estaríamos hablando por lo menos de una iglesia como mínimo de unos 10.000 miembros. De unos 10.000 personas. Entonces, vemos acá que ¿qué hacían los hermanos? Le distribuían comida. Pasaban tal vez tiempo dentro de la congregación. Bueno, vamos a comer. Entonces, cuando iban a comer, dice acá la Escritura que estaban quedando desatendidas las viudas. Dice, hubo murmuración ¿de quién? De los griegos contra los hebreos. De que las viudas de aquellos, es decir, las viudas hebreas, eran desatendidas en la distribución diaria. Era mucha la gente. Cuando iban a repartir tal vez los alimentos, repartían primero a un grupo de personas y desatendían a las otras. Ahora, vienen ellos con la queja ¿a quién? Al cuerpo de liderazgo de la iglesia, en este caso, a los apóstoles. Y le dicen a los apóstoles, mira, se está presentando este problema. Nuestras mujeres están quedando desatendidas. Las griegas, no se les está dando suficiente alimento o tal vez no estaba quedando. No sabemos en realidad hasta qué punto se presentaba el problema. Pero lo que la realidad era que, o sea, los griegos en este caso, ellos se están dando cuenta que, oye, ustedes dicen que son cristianos, que se aman, pero estamos viendo este grupo que está siendo marginado. Marginado, exactamente. Entonces, el 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos están aquí aclarando algo. Los apóstoles estaban diciendo, nuestro trabajo es la oración y la enseñanza. Y en el episodio pasado estuvimos hablando de cuál era el trabajo del pastor como tal, y el pastor debe dedicarse a lo que tiene que ver con el estudio de la palabra, con la oración y con la enseñanza. Ahora, vemos acá que en el versículo 3, la solución que ellos le dan dice, busca pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿De qué trabajo iban a encargar a estos hermanos que eran de buen testimonio, que eran llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo? De atender a las mesas. Entonces, un diácono es un servidor, es una persona que está para el servicio de las mesas. A veces se confunde que un diácono tiene que predicar o tiene que enseñar desde el púlpito. No necesariamente. He visto en algunos lugares que se obliga, pero si él es diácono tiene que predicar, tiene que dirigir, No, el diácono, según lo que nos muestra a la luz de la palabra de Dios y de manera bíblica, el diácono es un servidor. Sí, una persona que estaba en este caso, para repartir a las mesas, estaba repartiendo comida. Sí, porque, o sea, la iglesia tiene una función espiritual. Sí. Y entendemos que lo principal en la congregación es lo espiritual. La enseñanza, la predicación, la oración, la alabanza. Pero todas estas cosas implican una logística. Y, seamos sinceros, nos vamos a congregar. Pienso en un domingo normal. Nos vamos a congregar y hay que poner las sillas, hay que conectar micrófonos y todas estas cosas. Hay que limpiar el lugar. Sí, hay que limpiar el lugar. Si la iglesia tiene sus baños operativos, alguien tiene que colocar el papel sanitario, alguien tiene que limpiar el baño. Aún para los salones, para niños, para jóvenes, alguien los tiene que preparar, alguien los tiene que tener listos. Para cualquier actividad que tenga la iglesia, está como que el ámbito espiritual, pero también está lo logístico. La parte operativa. Exacto, que también necesita atención. Entonces, en este caso, esta primera iglesia, ellos están operando bien en el tema de la predicación y la enseñanza. Sí, pero tenían problemas de logística. Y aquí fue donde se vio que era necesario tener hermanos que tuvieran la disposición de ser servidores, que quisieran colaborar para que el programa o la actividad o no sé qué nombre colocarle, pero para que se pudiera dar. Para que se llevara a cabo el programa como tal. Habían hermanos que debían estar dispuestos allí para que los apóstoles pudieran cumplir
su función. Su función. Sí. Ahora, fíjate, es importante aclarar, porque a veces se hace una mala práctica en cuanto a este asunto, de que los diáconos, que es un servidor, son servidores del pastor. Y acá, a la luz de la palabra de Dios, el diácono no es servidor del pastor, el diácono sirve a la iglesia. En este caso, la iglesia primitiva hace mención de 7 hombres que cumplían un perfil. Eran hombres piadosos, hombres de oración, de buen testimonio, pero no iban a servir al pastor, iban a servir a los hermanos de la iglesia, iban a apoyar en esta área del servicio a la iglesia, por supuesto, para que todo pudiese concordar y la planificación se pueda llevar a cabo de una manera efectiva. Entonces, no se debe ver, porque a veces se ve al diácono como que no, el diácono sirve al pastor. No, es un servidor del Señor. Sí, la gente tiende a verlo como que, el diácono tiene que estar al servicio completo del pastor. Exacto. Y es una cosa en equilibrio. Si el pastor necesita ayuda, obviamente los diáconos deben estar allí, pero no deben velar simplemente por el bienestar del pastor, sino por el bienestar de toda la congregación. En este caso, el capítulo 6, los diáconos surgieron para ayudar al grupo que estaba siendo marginado. Sí, al grupo que estaba quedando, que había quedado desatendido. Ahora, fíjate, cuando hablamos de los diáconos, ya hemos comprendido que un diácono es un servidor. Ahora, ¿quién se encarga de elegir a los diáconos? Muchas veces decimos, no, pero eso es trabajo del pastor, porque él es el anciano, él es el que los ve, él es el que sabe. Vamos a preguntarle al pastor. Y sí, por supuesto, la opinión del pastor no es que no es importante, sí debe importar, porque es la persona que está dentro de la iglesia dirigiendo. Pero vemos acá en este mismo pasaje algo muy importante, que los apóstoles en este caso delegan, le dicen a los hermanos, a quienes habían llevado el problema ante ellos, le dicen, buscad pues hermanos de entre vosotros. ¿Quiénes los iban a buscar? Los estaban buscando los mismos hermanos. No eran los apóstoles que se dedicaron a observar, este cumple los requisitos, este no. Es el mismo cuerpo de la iglesia que se estaba formando, en este caso la iglesia primitiva, que empieza a observar qué hermanos cumplían con estos requisitos. Y es algo que debemos tomar muy en cuenta, y es bueno que la audiencia lo pueda tener claro, que a los diáconos no los elige como tal el pastor. Los diáconos son observados y los busca, como lo dice acá la Escritura, la membresía de la iglesia. Y ellos, por supuesto, lo observan y buscan, dice acá claramente, ¿verdad? Dice, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dice, y el 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud, es decir, a la membresía le gustó la propuesta, y quienes eligieron ellos. ¿Ve? Entonces, a veces le dejamos toda esta responsabilidad al pastor, ¿no? El pastor es el que elige. O bueno, yo no estoy de acuerdo con que un hermano ocupe la posición de diácono. Bueno, debes hacérselo saber al pastor cuáles son tus motivos. ¿Ves? Pero no dejarle la responsabilidad como tal al pastor, o en otros casos, hay pastores que se atribuyen esta responsabilidad. Por lo menos a mí me pasó en un tiempo que en un lugar donde estuve, quien dirigía la iglesia, él nombraba a los diáconos. Y a quienes él nombraba eran personas que tenían que concordar con su forma de pensar, con su forma de actuar, y eran personas que tenían que decirle a todo lo que él dijera sí. Y de esa manera él los elegía. Si era una persona que decía todo lo que yo le mando a decir sí, entonces, bueno, este es un posible diácono,
y lo nombraba diácono. Si eras un seguidor ciego, sí, bien ciego, te volvías diácono. Sí, te volvías diácono. Sí, ese parece el patrón de político. O sea, cuando un político asume el poder, entonces agarra a quienes me van a decir que sí en todo. Sí. Pero estamos viendo que no es, podrá ser de repente un patrón en política, pero no en la iglesia. No dentro de la iglesia, no es lo bíblico, no se debe aplicar. Es interesante, dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Exacto. Entonces no fue la decisión de los apóstoles o la decisión del pastor, sino fue la congregación quien estuvo de acuerdo. Ahora, entiendo que en el capítulo 6 estamos viendo el momento en que esto inicia. Pero hay una parte de la Biblia donde nos muestre específicamente qué se necesita para ser un diácono en la iglesia. Sí, la Biblia es nuestro manual y ella nos da todas las instrucciones que debemos seguir. De hecho, en la carta de Timoteo, vamos a ir hasta ahí, primera de Timoteo, en el mismo capítulo que estuvimos hablando sobre los requisitos para ser pastor, Pablo le da los requisitos a Timoteo que debe observar para que una persona pueda ocupar o pueda ser un diácono. Recordemos que Timoteo era un joven, por eso Pablo le da de manera muy explícita qué debe hacer y cómo los debe observar, porque tanto Timoteo como Tito tenían un trabajo grande. El trabajo de ellos era preparar y nombrar a quienes iban a ocupar el cargo de anciano y a quienes iban a ser diáconos. Entonces, en primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 8, vemos cuáles son los requisitos que debe cumplir esta persona. Y en este sentido, la carta de Timoteo es como un terreno más sólido que el libro de Hechos. Sí. Porque el libro de Hechos no está estableciendo normas, sino está simplemente narrando cómo fue que ocurrió el inicio de la iglesia. Pero ya la carta de Timoteo es un territorio más sólido para el tema de la iglesia. Porque la iglesia en un principio estaba liderizada o gobernada, administrada por los apóstoles. Sí. Pero ya para la época donde se escribe la carta de Timoteo, ya los apóstoles están ya muertos en su mayoría. Son pocos los que quedan y los que quedan ya, vamos así decirlo, se ve que ya en poco tiempo van a morir también. Entonces, Pablo en esta carta le está diciendo a Timoteo cómo debe funcionar la iglesia cuando ya no haya apóstoles con vida. ¿Cuál se supone que va a ser el diseño permanente en la iglesia? En la iglesia. Sí, exactamente. Hechos lo utilizamos como parte de un registro anecdótico, de un problema que sucedió con unas mujeres que estaban siendo desatendidas. Bueno, ¿cómo lo solventamos? Ahí vemos a los diáconos solventarlo. Pero en Timoteo, capítulo 3, versículo 8, vemos todo lo que tiene que ver con los requisitos para ser diácono. O sea, comento esto porque en Hechos estamos viendo es cómo la iglesia tuvo que levantar siervos para que solucionaran los problemas de administración de la iglesia. Pero, como tú dices, nos están dando una anécdota. Miren, esto fue una situación que manejamos, pero no se menciona específicamente la palabra diácono. No. Entonces, por así decirlo, queda como un poquito como en el aire, o sea, pero aquí sí están tocando concretamente el tema. Sí. O sea, el apóstol Pablo dice, sí, la iglesia va a necesitar no solamente los líderes que prediquen, enseñen, corrijan, supervisen. La iglesia también va a necesitar siervos que estén dispuestos a hacer el trabajo que sea necesario para que el ministerio pueda avanzar.
que en las iglesias a veces nos cuesta tener una visión equilibrada de los diáconos. En el sentido que a veces hay iglesias donde ven a los diáconos como figuras de autoridad y de poder. Sí. Pero también hay otras iglesias donde los diáconos los menosprecian. O sea, bueno, como el hermano es diácono, él es un siervo, entonces lo ven casi que como un cachifo, el esclavo, que bueno, podemos maltratarlo y él es el único que tiene que limpiar y él es el único que tiene que hacer las cosas. Pero la Biblia tiene un equilibrio. Un equilibrio, por supuesto. No es un puesto de autoridad, pero sin embargo es digno de honor. Entonces, es un siervo, pero tampoco podemos abusar. Entonces, como iglesias creo que es necesario que tengamos una visión bien clara y bien estable de la función del diácono. Porque Pablo vio, mira, la iglesia va a necesitar diácono y no puede ser cualquiera. Entonces, vamos a dejar bien claro de qué se trata ser diácono y quién debe o puede ser diácono. Sí. Fíjate lo que dice acá el versículo número 8. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Comienza con que tiene que ser una persona que evidentemente sea una persona honesta. Una persona que no tenga problema con la administración de dinero, con una persona que no tenga problemas o que sea acusado como tal, ¿no? Él es un deshonesto, una persona que en este caso haya guardado el testimonio. En cuanto a la honestidad, yo lo pudiese llevar más allá, una persona íntegra. Sí, podemos decir también transparente. Transparente como tal. Dice sin doblez. Es decir, no solamente tiene que ser honesto, una persona transparente, sino que no sea una persona doble ánimo. Es decir, hoy quiero servir porque es común que venimos de un campamento o venimos de una conferencia. Entonces se nos enseñó dentro de la conferencia que debíamos servir, que debemos trabajar en la obra, que el Señor valora tanto al que predica como al que barre. Entonces todos queremos barrer. Pero ya al pasar un mes, cuando el efecto producido por la emoción, porque no fue el Espíritu Santo quien obró ahí, sino más bien la emoción, empieza a bajar, ya la persona se le hace una carga. Entonces cuando tú lo llamas y le dices, hermano, ¿qué pasó? Usted estaba a cargo de la limpieza y vamos a dar una clase. No, resulta que el aula está sucia. Y el hermano dice, no, lo que pasa es que empieza a colocar excusas. Es una persona que tiene un doblez. Es tremendo. Recuerdo un diácono, no voy a decir de qué iglesia. No. pero recuerdo un diácono que cercano a mí, y él empezó su diaconado bueno, realmente no era diácono, o sea, no recibió la posición de diácono, sino que lo llamaban mujer. Entonces, claro, como mujer tenía la función de mantener el local limpio, colocar el agua, bolsas de basura y este tipo de cosas. Pero eso lo desgastó. Sí. Lo desgastó. Llegó un momento en que dijo, no sigo sirviendo como mujer. Y le pregunto, ¿por qué? No, porque la gente no colabora. Uno pone las bolsas de basura, botan la basura en el piso, ensucian. O sea, el tema fue que él colapsó porque, oye, es como que la gente no colabora, no pone de su parte, entonces no vale la pena hacer este trabajo. Y se renunció. Entonces, hay que entender una cosa. Servir a la gente desgasta. Sí. Y si no tienes la motivación correcta, vas a salir frustrado, posiblemente amargado. Entonces, qué importante es tener claro que no es simplemente tener la buena intención. Exacto. De yo quiero hacer, sino que de verdad tengas el carácter, la madurez para poder presentar este servicio y ser constante. Y la comprensión de que lo haces para el Señor, y como lo haces para el Señor, lo vas a hacer, agradezca a la gente o no, porque es algo que les desmotiva mucho cuando las personas ocupan esto. Aquí continúa diciendo, no dado a mucho vino,
O sea, no sea borracho. No ser una persona, exacto, una persona borracha, una persona que tenga problemas con alcohol, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, vemos acá que también no solamente le habla de la honestidad, porque una persona puede mantenerse siendo honesto, pero dentro de su corazón puede estar codiciando. Entonces, ¿puedo ser honesto? Sí, porque no has caído, no has robado, no has tomado nada o no has hecho nada indebido, pero puedes estar codiciando. Y acá el apóstol hace un equilibrio. No solamente debes ser honesto, sino que con tu mente no debes estar codiciando ganancias deshonestas. Y no sé si de repente, de alguna manera, esto tiene que ver con Judas. Por supuesto. Porque Judas era un apóstol, pero en algún momento él se dio cuenta de el potencial económico que tenía el ministerio de Jesús. Sí. Porque sí, ciertamente Jesús no era un hombre materialista y codicioso jamás, pero su ministerio era apoyado. Uh-huh. Y quizás no todo el tiempo, pero en algún momento habrá recibido ofrendas grandes. Al punto de que Judas podía sustraer de las ofrendas y robar sin que se dieran cuenta. Entonces, de alguna manera veo que hay como un eco aquí de Judas. O sea, ten cuidado de meter a la iglesia un diácono que tiene problemas de codicia en su corazón. Sí. Porque hay iglesias que son pequeñas y de repente no manejan cantidades económicas grandes, pero hay iglesias que son grandes. Sí, fíjate que ahorita que nombras eso, a nosotros nos pasó hace muchísimo tiempo, era yo relativamente un joven, aunque sigo siendo joven. Claro, con 30 años, todavía eres un chamito. Exacto. Estaba un hermano a cargo de la limpieza de la iglesia donde yo asistía, y esa persona se le entregaba un dinero para que él comprara lo que era necesario, productos de limpieza, desinfectante, el cloro, la cera, lo que él necesitara para poder hacer su trabajo bien. Y un tiempo después se tuvo que quitar del cargo que ocupaba porque esta persona se había puesto de acuerdo con quien le vendía este tipo de materiales, de productos, para que le hiciera, porque la iglesia llevaba su registro a nivel contable, para que le hiciera una factura falsa donde él adulteraba los precios. Oh. Entonces, esta persona termina luego apartándose y hasta preso luego estuvo. Vemos que, aunque podía mostrar una actitud de deseo de servir, tenía problemas con la codicia. Por eso la importancia de cuando vemos en Hechos de que hay que observarlo. Tienes que observarle, porque no puede cualquiera, porque el hermano es bueno limpiando, porque el hermano es bueno arreglando tal vez la electricidad, voy a meterlo, que ocupe esta necesidad que tiene la iglesia y vamos a nombrarlo diácono por esto. No, debe cumplir el requisito, no solamente ser honesto, sino, cuidado con la codicia, porque en cualquier momento donde se le presente fácil, como Judas, la oportunidad de sustraer, lo va a hacer. Y que lamentablemente a veces en las iglesias somos un poco, no sé si decir inocentes, sí, o ingenuos. Yo diría ingenuos, en el sentido que a veces asumimos que todo el mundo se porta bien. Asumimos, es cristiano y no va a tener ese mal pensamiento. Este hermano es creyente, entonces él nunca va a hacer algo como robar, estafar, quitar. Pero la realidad es que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Exactamente. Y por eso, ¿quién puede ser diácono? Alguien que realmente ha dado testimonio de no es codicioso, de ganancias deshonestas. O sea, no va a tomar el mal camino para enriquecerse. Exactamente. Fíjate que continúa acá diciendo que guarde el misterio de la fe, aquí vamos ya a nivel de doctrina, con limpia conciencia. Una persona que va a optar a la posición, al cargo de diácono, como lo queramos ver,
es una persona que no debe tener conflictos con la doctrina. Porque imagínate, hoy tiene un pensamiento y resulta que mañana pues se deja llevar por cualquier otra doctrina, por cualquier falsa doctrina, y esta persona no guarda la fe, no guarda el misterio de la fe, de lo que se le ha enseñado. Sí, no se mantuvo en la sana doctrina. No se mantuvo en la sana doctrina. Y ha pasado muchas veces que tú de repente ves a una persona y bueno, el hermano está sirviendo, cónchale, el hermano nos está ayudando, está encargado del sonido, está encargado, pero de repente lo ves que comienza a alejarse y termina metido en una falsa doctrina. Tú dices, no, este hermano tuvo problemas con doctrina desde el principio. O de repente no solamente que de repente se fue a otro grupo religioso, pero también a veces en iglesias se colocan en este tipo de responsabilidades a nuevos creyentes. Muy peligroso. Que de repente no tienen el testimonio todavía. Entonces, hay gente que es muy servicial por naturaleza. Sí. Y de repente llega a la iglesia y es muy fácil darnos cuenta cuando alguien es muy servicial. Uh-huh. Pero hay la tendencia de que, bueno, como es muy servicial, listo, este puede ser ujier, puede ser diácono. Y no les damos el tiempo de crecer. No les damos el tiempo de madurar. O sea, son bombas de tiempo. Sí. Entonces, cuando ya les hemos cargado de responsabilidad en la iglesia, explotan y terminamos dañando el nombre de sí, Cristo. Le queda mal puesto el nombre del Cristo. Bueno, lastimosamente eso nos pasa cuando a veces la carga se ha hecho un poco pesada y necesitamos como que quien apoye en ciertos ministerios. Y es algo como muy común en iglesias que están comenzando. Sí. A veces misioneros o pastores, de repente por la necesidad que tienen de que alguien les ayude, entonces al primer creyente que tienen lo llenan de responsabilidades y el daño a veces puede ser bastante fuerte. Sí. Por eso una recomendación de no darle responsabilidades a alguien que todavía no ha alcanzado cierto nivel de madurez. Ahora fíjate, no solamente basta con cumplir los requisitos, sino que el versículo 10 es clave. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. No solamente es cumplir el requisito, el hermano cumple con todos los requisitos, vamos automáticamente a nombrarlo como un diácono de la iglesia. No, la escritura acá nos dice, ya va, ellos deben ser probados. Debe en la iglesia anunciársele de qué personas van a posiblemente a ocupar este cargo para que los hermanos lo puedan observar cómo es su conducir, cómo es su manera de proceder, pero tiene que dársele un tiempo prudencial de prueba. Sí, o sea, no es solamente tener el perfil. No. Es ver si tu perfil aguanta la prueba de la acción. De la acción, sí, y tener un tiempo prudencial, porque a veces queremos hacer las cosas muy rápido y podemos decir, bueno, vamos a observarlo por un mes, pero es que por un mes la persona puede fingir. Sí, pero sabemos que no se puede fingir por todo el tiempo. Entonces de repente va a pasar como pasó, como lo acabo de comentar, que esa persona, bueno, sí tenía deseo de limpiar, de servir, pero vio una manera fácil de extraer dinero de la tesorería y falsificaba la factura. Entonces esa persona debió haber sido probada primero para poder ocupar esta posición. Ahora, continúa acá la escritura diciendo, las mujeres, dice, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí está hablando en cuanto a las mujeres. Ahora, la Biblia registra sobre una mujer, en este caso, Febe, que la nombra como diaconisa.
Sí, a lo mejor ustedes se estarán preguntando, ¿puede una mujer llegar a ser diaconisa? La Escritura registra a una mujer que fue diaconisa, en este caso a Febe. Sí, en Romanos capítulo 16, versículo 1 dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y es tremendo porque Febe encabeza la lista de salutaciones del apóstol Pablo. Que hoy en día uno lo ve como algo normal, pero en la época del apóstol Pablo, las mujeres no recibían este tipo de reconocimiento. Sí. Entonces, es tremendo. El apóstol Pablo en su lista va a mencionar a muchos hombres, pero él decidió comenzar hablando de la hermana Febe. Dice, mira, ella es una servidora en la iglesia de Cencrea, pero no solamente colaboró dentro de esa iglesia, dentro de otras iglesias también. El apóstol Pablo dice, incluso a mí me ha ayudado. Entonces, si vienen ustedes, miren, apóyenla en todo lo que, en todo. Entonces, en todo lo que necesite. Acá habla el caso de esta hermana, que es un ejemplo, pero también, por supuesto, habla de los requisitos que deben cumplir, bien sea la esposa del diácono o una hermana que ocupe la posición de diaconisa. ¿Qué dice? La mujer asimismo sean honestas, volvemos a lo mismo, una persona que sea transparente, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Que el apóstol hace énfasis, a diferencia de las características que le da o los requisitos que le da al diácono, a la mujer no solamente honesta, le habla de la fidelidad a ambos, pero le dice, hey, ten cuidado con que no andes entremetida en chisme. Entonces, a veces podemos ver una persona que cumple los requisitos, una hermana que puede tener los requisitos, un corazón dado al servicio, pero tiene problemas con la lengua. Entonces, esa persona no es idónea para ocupar este tipo de... Sí, si no puedes controlar tu lengua, entonces no vas a poder mantenerte en este ministerio. Exactamente, ¿no? Y porque a veces el diácono también entra dentro de las reuniones de liderazgo y sí, hay temas cercano que se hablan que son confidenciales. Entonces, si dentro de la reunión del cuerpo de liderazgo como tal está una persona que tiene problemas con la lengua, esto va a salir a la luz de muchas otras personas. Claro. Y puede ser afectada la congregación. Entonces Pablo hacía énfasis, le decía a la mujer, ya va, sí, no hay problema en que ocupes esta posición, pero ten cuidado con tu testimonio, sé honesta, pero no seas calumniadora, no andes inventando cosas, no. Sí, no estés hablando mal de la gente. Sí, o de las cosas que a veces no vemos, pero nosotros suponemos que pudo pasar, que pasa mucho. No, yo creo que fue así. Ese yo creo que fue así, ya se convierte en una calumnia porque yo no tengo pruebas para demostrar eso. Sí, y por ejemplo, hay veces que dentro del liderazgo se tienen que tomar decisiones. Exacto. Y es fuerte de repente que alguien diga, oye, el pastor tomó esa decisión y a mí no me parece, y esté hablando a las espaldas. Exactamente. De cosas que, no que los pastores, bueno, un pastor sano tampoco es que tiene secretos y cosas. No, pero, no debería. No, pero hay veces que, oye, por el bienestar de todos, hay que aprender a ser confidencial. Exacto. para no complicarme tanto. Y es por el bien. A veces que, o sea, los diáconos están cercanos a pastores y líderes. Y a veces pueden llegar a darse cuenta, el pastor está tratando un problema con esta familia, con esta persona, con este individuo. Y si diáconos llegan a filtrar eso, y mira, me enteré que este hermano como que hizo algo, porque el pastor le está dando consejería.
puede dañar mucha gente. Sí, así es. Fíjate que continúa diciendo, sino sobria, es decir, una persona que no se embriague, una persona con su juicio cabal, y concluye diciéndoles, en el caso de las mujeres, fieles en todo. No solamente soy fiel a un ministerio, al ministerio que me gusta, ¿verdad? Porque pasa, no, bueno, yo soy fiel nada más a la limpieza de la iglesia. No, sino que es una persona que es fiel en todo, es fiel a la palabra, es fiel al congregarse, es fiel a la oración, que se involucra como tal en cuanto al servicio. Ahora continúa diciendo el 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien a sus hijos y sus casas. Aquí está hablando de que el hombre debe saber gobernar bien su casa, porque va a servir, y tú no puedes servir, no lo vas a lograr hacer de una manera bien si no puedes servir a los mismos de tu casa. Y es tremendo esto, porque este requisito pone al diácono en paralelo con el pastor. Con el pastor. O sea, al pastor se le dice marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Y al diácono, ¿qué se le pide? Marido de una sola mujer, gobierne bien su casa. Y que gobiernen bien su casa. Bien sus hijos. Bien sus hijos. Y sus casas. Y sus casas. O sea, si vas a cuidar la logística de la iglesia, la logística de tu casa tiene que... Sí, y es algo que genera mucho conflicto, por lo menos a nivel de consejería. Muchas veces llegan mujeres quejándose, diciendo, no, pero hermano, lo que pasa es que él acá viene, pinta la iglesia, la arregla, ayuda, muy servicial, pero resulta que en casa, pues bueno, la ventana tiene ya 3 años que se cayó y no la ha colocado. Entonces no puede una persona que no está bien en su hogar. Sí. Es tesorero en la iglesia, pero está en bancarrota. Exactamente. Entonces en su casa está dando un mal testimonio. Entonces debemos empezar por dar un buen testimonio en casa. Y esto confronta mucho, porque si te pones a ver, para ser diácono, básicamente hay que tener la misma estabilidad y misma madurez que un pastor. Entonces, qué tremendo. El diácono es una persona que pudiera ser pastor. O sea, tiene la misma estabilidad, misma madurez de pastor, pero no quiere el pastorado, quiere dedicarse al servicio de lo que necesite la iglesia. Entonces, digo que esto confronta mucho por la ligereza que a veces se tiene para decir, aquí están los diáconos de la iglesia. Sí. Y esto es, es algo que va a afectar directamente a la iglesia cuando no se observa bien, cuando la persona no cumple los requisitos. Sí, por eso las iglesias deberían darse su tiempo para poder tener estas posiciones. Porque lamentablemente a veces, ¿quién va a ser diácono? El que quiere limpiar, el que quiere recoger, el que quiere contar, el que quiere poner la silla, ese va a ser el diácono. Pastor, y pasa, por lo menos me pasó en estos días que estaba dando el estudio de los distintivos bautistas, y una persona se me acerca y me dice, bueno, pero si la definición de diáconos es un servidor, pues entonces todos somos diáconos porque todos servimos a Dios. Yo le aclaraba a esa persona y le decía, sí, todos somos llamados a servir a Dios, y de un punto de vista todos debemos estar involucrados en la obra. Pero un diácono es una persona que se ha puesto aparte porque él se ha consagrado a ese servicio y debe cumplir unos requisitos. Porque a veces la persona dice, bueno, pero es que yo quiero, si es servir, bueno, yo quiero servir y ahora soy diácono. Pero no, debes cumplir los requisitos. Y en esa parte es donde yo entiendo que se utilice la palabra ujier. Sí, porque para diferenciarlo. Ujier legítimamente no es un nombre bíblico. No es un nombre bíblico. La Biblia no habla de ujieres, habla de diácono. Pero el diácono tiene que ser una persona con un testimonio estable y mucha madurez espiritual. Entonces entiendo eso que se utiliza el ujier. Se entiende como que es un hermano que está prestando un servicio, pero no es un diácono. Es bueno aclararlo, porque a veces, no, es un diácono también.
No. Sí, a Un veces, hermano que está sirviendo en esa área. a veces se utiliza el ujier como sinónimo de Como diácono. sinónimo de diácono. Son cosas totalmente distintas. Yo entiendo que una iglesia que está comenzando y que su membresía está creciendo y en proceso de estabilizar la estructura de la iglesia, elija un ujier. Sí. Pero la iglesia también debe tener la meta de que los miembros de la iglesia crezcan, maduran para que puedan asumir oficialmente una posición de diácono. Entonces entiendo que no es como que hay que matarnos por tener un diácono, pero tampoco es olvidarnos de que los diáconos existen. Bueno, y de hecho, fíjate que en el mismo libro de Hechos, ya para ir concluyendo, luego de que se observan a estos hermanos, vemos en el libro de Hechos que a ellos los presentan. Dice el versículo número 4, dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales, versículo 6, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Luego de este periodo de observación, si el hermano no solamente cumple o la hermana cumple los requisitos de una forma visible, sino que ha sido probado y ha demostrado que verdaderamente puede ocupar este cargo, deben presentársele a la iglesia para que la iglesia ore por sus diáconos y sepan. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que dice Timoteo. Dice que los que ejercen bien el diaconado, ahí finalizando el versículo, capítulo 3, versículo 13, dice: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces es una persona que luego de ser presentada por ese testimonio que ha guardado, ocupa un grado honroso. Entonces tampoco, como me comentabas hace un momento, se debe desestimar. No, bueno, este es el que limpia. No, es un diácono. Debe dársele el valor tal como la Escritura lo establece. Pero la iglesia debe saber quiénes verdaderamente son sus diáconos como tal. Ahora, un diácono puede ser una persona que asume la logística de la iglesia. Sí. Hablamos de limpieza, reparaciones. Sí. La misma tesorería puede estar en manos de un diácono. La tesorería también puede ser un área. O sea, podemos designar a un diácono porque está encargado de la finanza y la tesorería de la iglesia. Pero si es una persona que ya está predicando, ¿es un predicador o un maestro? O sea, se hace la distinción. Porque es como que no tiene que ser predicador. No necesariamente. No tiene que ser maestro para poder ser un diácono. Porque el diácono es alguien que va a ayudar a que la iglesia esté funcionando. Para que el pastor pueda dedicarse a lo que realmente Dios le ha llamado: oración, estudio. Enseñanza. Pero es bueno hacer esa separación. O sea, un diácono es un siervo que está entregado a hacer lo que se necesita hacer para que la iglesia cumpla su funcionamiento. Entonces, si alguien está enseñando, es un maestro. Si alguien está predicando, es un predicador. No tiene que ser, él es tesorero, pero vamos a ponerlo a predicar para que sea diácono. No necesariamente. No necesita. Aunque eso. puede ser que un predicador también cumpla con los requisitos de diácono y no sea llamado al pastorado como tal, sino llamado al servicio. Pero no es un requisito para ser diácono que tenga que predicar o que tenga que ser un maestro. Sí, porque he visto casos en donde toman el versículo 13, dice: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, y lo ven como que si has sido buen diácono, entonces puedes convertirte en predicador.
puedes convertirte en maestro, pero no es lo que está buscando el Pablo. Ahora lo que está explicando es que una persona que cumple bien este ministerio gana honra, gana respeto, reconocimiento, un respeto, gana respeto dentro de su testimonio y su servicio dentro de la iglesia. Dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Obviamente son hermanos de buen testimonio que han prestado servicio y se han mantenido. La iglesia les va a tener en un lugar especial. En estima como tal. Entonces, no se trata de que, bueno, si eres buen diácono por 10 años, entonces ahora eres pastor. Ahora eres... No. No se trata de que vas a obtener mayor grado de poder. Se trata de que, oye, tu testimonio va a ser reconocido por la iglesia. Y bien interesante cómo esto nos ayuda como a completar el tema de por qué no hay pastores. Cuando hablamos del pastor, están claramente estipulados allí cuáles son los requisitos para ser pastor. Y se habla del pastor y punto. Vamos a pasar al siguiente tema, diácono. Con el diácono abren la puerta hay diáconos y hay diaconisas. Y estos son los requisitos para ser diácono y estos son los requisitos para ser diaconisa. Cosa que no ocurre con el tema del pastor. Entonces, ha sido bien edificante esta conversación. Y bueno, Jesús, creo que podemos celebrar misión cumplida. Logramos terminar la primera serie de Bíblicamente. Esperemos que les pueda gustar y puedan ser edificados a través del material que hemos preparado para ustedes. Dios les bendiga grandemente. Esto fue Bíblicamente.